Hey, hola secta, bienvenidos a una nueva noche de horror, entre extraños sonidos en la noche y sombras que se arrastran en la oscuridad. Recuerden que si ustedes gustan de este tipo de relatos pueden hacernos llegar sus propias historias a través de los enlaces dimensionales de este aterrador espacio o contactándonos a través de la tabla Ouija. Pero sin más, vamos con esta primera historia. Apaguen las luces, si se atreven. Esta historia no es muy complicada y es bastante corta. Pensé un poco para enviarla, la verdad. Las vacaciones pasadas, en otoño, salí con mi hermana. Teníamos el plan de ir a una pequeña casa de campo que ya había alquilado en Airbnb. Era algo que queríamos hacer desde hacía tiempo, pero como teníamos miedo de ir solas, le sugerí que invitara a sus amigos y ella no lo pensó mucho y los invitó. Se encargó de alquilar el lugar y organizarlo todo. El día del viaje llegamos a esa casa que era bastante pequeña, pero estaba bien cuidada, cerca de una zona boscosa. No era nada del otro mundo. Tenía un par de habitaciones, un gran área común y un cuarto que se utilizaba como bodega. Hasta ahí, todo bien. La primera noche, quizá porque estábamos un poco emocionados y también nerviosos, empezamos a escuchar ruidos alrededor de la casa. Como era otoño y había mucha hierba seca, pues se escuchaba claramente el sonido de los pasos, ramas quebrándose y hojas crujiendo, como si algo estuviera merodeando afuera. Esa noche, para sentirnos más tranquilos, todos nos quedamos en la misma habitación. Esto creo que fue porque mi hermana vio mi cara de miedo y al ser yo la más pequeña del grupo, pues lo hizo para que yo no me sintiera asustada. Como ya era bastante tarde, no quisimos molestar a la dueña, así que mi hermana esperó hasta el día siguiente para llamarla y preguntarle si esos ruidos eran normales. Ella dijo que sí, que era común escuchar conejos, ardillas y otros animales pequeños. Algo que nos tranquilizó un poco, pero no del todo, porque lo que se escuchaba eran pasos firmes, como los de una persona caminando alrededor de la casa o un animal grande. Esto continuó casi toda la noche, pero cada vez que mirábamos por las ventanas, no podíamos ver nada. A la mañana siguiente salimos para ver si había huellas o algo que explicara el ruido, pero no encontramos nada. La segunda noche, alrededor de las 2 o de las 3 de la mañana, no solo escuchamos esos ruidos de pasos, sino también el llanto de un niño, o al menos eso parecía. No sé exactamente cómo describirlo, pero era claro, como si viniera desde lejos, aunque mi hermana decía que parecía provenir de dentro de la casa. Ella creía que era de algún juguete viejo que se hubiera encendido o algo así. Esa fue la explicación que ella le dio. Buscamos por todas partes, pero sin salir, porque teníamos miedo. Miramos por las ventanas y revisamos cada habitación buscando una explicación lógica para tranquilizarnos, pero no encontramos nada. El miedo esta vez sí nos hizo entrar en pánico, más por no encontrar una explicación lógica a todo. Y esa sensación de depresión y miedo, yo y mi hermana se la contagiamos a sus amigos y se notaban que todos esta vez sí que tenían miedo. A diferencia de la noche anterior, esta vez llamamos a la dueña en el momento para preguntarle si podría ser algún vecino o alguien que rondara por la zona. Quizás algún vecino vio las luces encendidas y para avisar que alguien estaba en la casa habían ido a investigar, no sé, 1000 cosas se nos ocurrieron. Pero ella nos aseguró que nada ni nadie más había por ahí. Los ruidos continuaron, como si alguien caminara justo al otro lado de las paredes. Intentamos grabar
el sonido con nuestros móviles, pero nadie lo pudo grabar. Ni el llanto, ni los pasos, aunque todo lo escuchamos muy claramente. Esto sucedió la primera y la segunda y la tercera noche. En la última noche intentamos mantenernos más tranquilos, tal vez porque sabíamos que al día siguiente nos iríamos de allí. Aunque seguimos escuchando esos pasos, al menos esa noche no se escuchó el llanto del niño. Antes de irnos, salimos a revisar alrededores de la casa y como ya nos íbamos, nos atrevimos a explorar un poco más lejos, a ver si veíamos algún rastro o algo que explicara esos ruidos. Lo único que encontramos fuimos marcas en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado, haciendo un camino entre las hojas y la tierra. Sé que quizás esta no es de esas historias donde ves objetos moverse o sombras cruzando la habitación, pero imaginaros, estar en una casa que no es la tuya, en medio de la nada, escuchando esos ruidos y sintiendo que no tienes el control de la situación, son cosas que realmente te hacen sentir aterrada. No hay nada más aterrador que el lamento de un niño a la mitad de la noche. Si les gusta esta historia o alguna de las otras que pueden encontrar en este aterrador espacio, no olviden dejar su mano cercenada con el pulgar hacia arriba, activar la campana del juicio final y hacer todas esas cosas que dicen esas asquerosas criaturas conocidas como creadores de contenido que se tiene que hacer para que este proyecto siga creciendo. Pero no les quito más el tiempo. Vamos con la última historia de esta noche. Apaguen las luces si no lo han hecho y que la disfruten. Hola, secta. Esta historia la recuerdo a medias porque sucedió cuando yo tenía 10 años. Era muy pequeño. Verán, mi papá era conductor de un camión de carga y trabajaba para una empresa privada. Llevaba cargamentos a casi toda la República, pero principalmente a Guadalajara, Querétaro y Toluca. Yo podía acompañarlo en estos viajes cortos y justo en una ocasión viajamos a Guadalajara. Salimos de carretera cerca de las 7 de la tarde y llegamos pasada la medianoche. Recuerdo que era una zona industrial que apenas estaba empezando. Había un par de fábricas grandes, pero todo lo demás era sembradíos y maleza. Al fondo podías ver áreas verdes con árboles muy altos. Cuando llegamos al destino, el vigilante de la empresa nos dijo que no había nadie para descargar el camión. Mi papá podía hacerlo, pero era una carga bastante grande y yo era demasiado pequeño para poder ayudar. Decidimos pasar la noche ahí. Estacionamos el camión enfrente de la empresa mirando hacia un llano que al fondo se convertía en una espesa mancha de árboles. Yo creo que eran como las 2 de la mañana cuando nos preparamos para dormir, o más bien yo, porque como dije, la zona industrial era nueva, no había alumbrado público, todo estaba oscuro. Y a mi papá no le gustaba la idea de quedarse ahí toda la noche dormido, así que se mantuvo despierto, leyendo con una pequeña luz, probablemente porque sabía que ese no era un lugar seguro. No pasó ni media hora cuando de repente escuchamos una jauría de perros ladrando. Era extraño, porque no había casas cercanas. ¿De dónde venía el sonido? Parecía provenir de lejos, y de varios lugares a la vez. Se escuchaba como si fuera en la ciudad, pero era muy extraño porque la casa más cercana estaba a unos 20 minutos conduciendo sobre caminos de terracería. Luego se escuchó un grito, pero no el típico grito de una mujer que se cuenta en las historias de La Llorona. Era distinto. Era el grito de un hombre, muy desgarrador, como si estuviera pidiendo ayuda. Mi papá me dijo que no me asustara, y él se asomó por la ventana. Claro, no vio nada. Él decidió salir del camión y caminar hacia el llano. Después de unos 20 o 30 pasos gritó: ¿Quién anda ahí? ¿Estás bien? El grito seguía resonando en la distancia. El vigilante, al escuchar a mi papá o los lamentos,
Vino corriendo con una linterna y gesticulando para llamar su atención. Cuando se encontraron a mitad del camino, se quedaron ahí parados. Hablaron por unos minutos y luego regresó al camión. Mi papá me contó que el vigilante le había dicho que todas las noches se escuchan esos lamentos, o al menos desde que él comenzó a trabajar ahí. Desde que abrió la empresa, esos gritos eran de las almas en pena. Decían, la gente del lugar, que en esa zona hay brujas y que éstas se llevan a los niños. Pero no solo a los niños, también a los hombres mayores que deambulan por la noche. Toda la madrugada los gritos y los aullidos de perros no dejaron de escucharse. A veces parecía que los gritos venían de diferentes lugares, pero siempre de la misma dirección. Apenas amaneció y llegaron las personas de la empresa para descargar el camión, el ruido comenzó a disminuir. Nos fuimos de ese lugar tan pronto como pudimos, todavía siendo de noche, sin que el sol aclarara el día. Fue hasta que llegamos a la carretera que finalmente el sol comenzó a salir. Ya en este punto de la historia, sintiéndonos seguros, comenzamos a platicar sobre lo que habíamos escuchado esa noche, ya con un poco más de humor. Pero creo que mi papá también tuvo miedo esa noche, aunque nunca lo admitió. Yo quería compartir esa historia con ustedes, secta, y saber si alguna vez han escuchado algo similar.